La primera vez que me encontré con este video, la verdad es que me causó mucha risa, pero después me puse a pensar un poco y sí es cierto, las hormigas son el mejor ejemplo de delincuencia organizada. Por eso hoy te presento las características del crimen organizado. Antes de pasar con las características, obviamente tenemos que definir exactamente qué es el crimen organizado, pero también tenemos que definir cuál es la diferencia entre delincuencia organizada y crimen organizado. Y déjame decirte, espero no desilusionarte, que es exactamente lo mismo. Ambas cumplen con las características y de hecho crimen organizado está mal dicho. Correctamente es delincuencia organizada porque así lo estipula la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, no contra crimen organizado. Delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué existe este término? Pues sabemos que prácticamente en muchos países y a lo largo de la historia a la delincuencia, al delito se le ha llamado crimen. Y criminológicamente hablando, el crimen y el delito son exactamente lo mismo, así como el criminal y el delincuente, y la criminalidad y la delincuencia. Entonces, pues criminológicamente hablando es exactamente lo mismo, son sinónimos, pero ¿a poco no suena más feo crimen organizado que delincuencia organizada? Por lo menos socialmente hablando sí suena más feo, más peligroso. Por eso es que tiene esta connotación, porque siempre se habla de crimen organizado para que suene más feo, más fuerte, más peligroso. Pero bueno, propiamente es delincuencia organizada. Según la ley federal que contempla toda la delincuencia organizada, es decir, la ley federal contra la delincuencia organizada, en su artículo 2 lo define de la siguiente forma: comete el delito de delincuencia organizada cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar de manera reiterada o de manera permanente conductas que por sí solas o unidas a otras derivarán en un delito. Pero no cualquier delito, porque existe un catálogo de delitos que contemplan como delincuencia organizada, es decir, no todos los delitos cuentan como delincuencia organizada. Por ejemplo, el homicidio no es considerado un delito, el cual se podría investigar bajo delincuencia organizada. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video para darte todo el catálogo de delitos, porque son bastantes y pues mejor mantengámonos en el tema ahorita. Primero voy a desglosar un poco la definición, porque tenemos la primera característica de la delincuencia organizada que ahorita vamos a ver más a profundidad y con más detalle, pero dentro de la definición ya nos dice que existe un grupo de 3 o más personas que se organizan de hecho, es decir, que existe una organización real entre este grupo de personas, de 3 o más personas. Si son 2 personas, por ejemplo, ya no es delincuencia organizada, tienen que ser por lo menos 3 y pues ya pon cuenta de las que tú quieras. Que de manera permanente o reiterada, que también es una característica, por lo menos dentro de la definición de delincuencia organizada, sobre pues la delincuencia organizada, todas estas conductas, esta organización, estas acciones delictivas deben de cometerse otra vez de manera reiterada o de manera permanente. El conjunto de delitos que la misma ley nos contempla, el catálogo de delitos de delincuencia organizada, que de nuevo lo vamos a ver ya en otro video con más calma. Dicho esto, vamos a pasar ahora sí con las características esenciales, o bueno, características en general de la delincuencia organizada. Y vamos viendo si sí es cierto que las hormigas son parte de la delincuencia organizada. Primero que nada, existe una estructura jerárquica, es decir, pues existen patrones, por decir una manera, cabecillas, líderes dentro de los grupos organizados o de estos grupos de crimen organizado, y debajo de él existen pues ya sea por ejemplo sublíderes o bueno la división que ellos tengan, pero pues a final de cuentas existe alguien hasta arriba y debajo de él existen todos sus subordinados. Es una estructura piramidal, como si literalmente fuera una empresa. Tenemos al presidente, tenemos al vicepresidente, tenemos por ejemplo a los directores de áreas y tenemos a los trabajadores hasta abajo. Así es como más o menos se maneja la delincuencia organizada también. La segunda característica es que el grupo organizado va a albergar una permanencia en el tiempo más allá de la vida de sus integrantes, más allá de la vida de sus miembros. Lo hemos visto muchísimo, muy seguramente en las noticias, que ya sea porque capturan a uno, ya sea porque bajaron a uno, por no decir otra palabra, el grupo organizado va a seguir existiendo, no importa cuántas personas salgan del grupo, de cualquier forma que salgan, el grupo organizado va a seguir existiendo. Como tercera característica tenemos que el grupo organizado va a trabajar desde un principio desarrollado de división del trabajo mediante celdas. Es decir, más o menos te lo voy a explicar como yo lo puedo explicar. Es que pues existe una división del trabajo, existen áreas o departamentos que se encargan cada uno de una acción, de cometer algún delito. Vamos a poner un ejemplo: la trata de personas, que es uno de los delitos que se consideran como delitos para investigar delincuencia organizada. Entonces tenemos la trata de personas, tenemos una celda o un grupo de personas que se va a encargar de contactar o de investigar, en este caso la persona que tenemos otro grupo que se va a encargar de contactarla, tenemos otro grupo que se va a encargar de privarla de la libertad, tenemos otro grupo que se va a encargar
de trasladarla a alguna casa de seguridad y tenemos otro grupo que la va a cuidar, o tenemos otro grupo que le va a buscar, por ejemplo, un nuevo destino, y así es como se van dividiendo. Tenemos diferentes grupos, diferentes sectores, diferentes celdas, como me gusta llamarlo, o más bien lo entiendo mejor, diferentes departamentos, ¿no? Hablando desde un ejemplo más legal. Tenemos diferentes departamentos, diferentes áreas en los cuales los integrantes del grupo de la delincuencia organizada se va a poder ir dividiendo las tareas, ir dividiendo los trabajos para trabajar de una manera más eficiente. Lo interesante de esto es que normalmente estas celdas, estos departamentos, estas áreas, estos integrantes no se conocen entre sí, es decir, quienes están investigando a la víctima no conocen a quién se las van a llevar, no conocen a quién los va a cuidar dentro de la casa de seguridad, no conocen a quien los privó de la libertad. O sea, prácticamente no existen conexiones entre ellos, solamente van, hacen su trabajo y listo. Cuarta característica, su fuerza se determina bajo alianzas y vínculos. Todos sabemos y muy seguramente hemos visto en las noticias que muchos grupos de crimen organizado o delincuencia organizada pues trabajan en conjunto, trabajan como aliados. A lo mejor no es que se mezclen, sino que simplemente dicen, bueno, no te hago nada a ti, tú no me haces nada a mí, tenemos un enemigo en común, a lo mejor nos juntamos, nos apoyamos y derrotamos a ese enemigo. Pero en eso radica la fuerza de los grupos de crimen organizado, de qué tantas alianzas y qué alianzas tienen. La siguiente característica es que se rigen bajo un sistema de disciplina muy rígido, pero sobre todo de subordinación, como lo habíamos visto, que tienen una estructura jerárquica, existen subordinados, siempre existen subordinados, y este es muy estricto, hasta tal punto que sabemos que las personas que no operan, por decirlo de una manera, que están dentro del grupo del crimen organizado, o que ya no quieren estar, o que simplemente no hacen bien su trabajo, no obedecen y demás, pues... ya sabes. Otra característica que por lo menos a mí me pareció bastante interesante es que operan bajo una especialización del trabajo. Es decir, no es que vayan y se capaciten, ¿no? Que se especialicen en un trabajo, sino que derivado de las habilidades que los miembros o los integrantes del crimen organizado cuando entran, pues obviamente les hacen un chequeo, ¿no? Algo así me imagino yo, que obviamente los reclutan bajo ciertas características y basado en esas habilidades que tienen, esos conocimientos, esas características, le van a dar un trabajo en concreto, ya sea de manera voluntaria o de manera forzosa. Vamos a suponer que entra un químico a este grupo de crimen organizado, pues obviamente no lo van a poner a lo mejor a hacer cuentas, muy seguramente lo vayan a mandar al departamento o a la célula que se encarga pues de todo esto de los psicoactivos y demás. Otra característica que también tiene un aspecto un poco más legal, un poco más lícito, es que el grupo organizado adopta un sistema de organización tipo empresarial, que dirigen o redirigen todos los recursos que ellos van adquiriendo para poder, pues obviamente, crecer económicamente hablando. Pues prácticamente es una mini empresa, o bueno, depende de qué grupo estemos hablando, hay unas empresas magnas, pero pues al final de cuentas trabajan prácticamente igual que una empresa. La empresa pues tiene contactos, tiene vínculos, tiene proveedores, tiene clientes, la materia prima que les llegan la transforman y la venden. Es de nuevo prácticamente una empresa, es una empresa obviamente ilegal, ilícita, pero más o menos funciona igual. Y por último, la productividad, como toda empresa, es su principal objetivo. Obviamente, pues este grupo organizado, este grupo de crimen organizado, lo que busca es siempre crecer, tener más dinero, tener más ganancias y de nuevo esta productividad, que todo se haga de manera pues adecuada, ¿no? A lo mejor te lo pinto muy estructurado y hasta cierto punto como si fuera realmente una empresa, pero en realidad así trabajan, esa es la organización que ellos llevan, esa es su forma de actuar, no tanto como modus operandi porque eso es otra cosa, pero sí cómo es que operan dentro de esta mini empresa que te digo. Y de nuevo, la productividad pues es su mayor objetivo, es el objetivo principal. En conclusión, sí, las hormigas son un grupo de crimen organizado, cumplen con todas las características a mi parecer, entonces pues sí. Pero bueno, estas son todas las características del grupo de crimen organizado. También vimos la definición, cómo es que la define la ley federal contra delincuencia organizada. Y pues dime qué te pareció este video, ¿te gustó? De igual forma, si tienes alguna pregunta, algún comentario extra o información extra que quieras añadir a este video, o también alguna sugerencia para futuros temas de los cuales quieres que hable, pues con mucho gusto deja los comentarios y te estaré contestando. Sin nada más que decir, espero que tengan excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.